Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Algo que podemos considerar y que es útil en el estudio de la palabra de Dios es buscar traducciones que cuenten con notas explicativas o referencias cruzadas que ayuden a comprender mejor el texto. Seguimos de manteles largos en la celebración de agosto, mes de la Biblia. Estamos muy contentos por la oportunidad de expresar como familia de Cristo nuestra profunda gratitud por tenerla a la mano y ser transformados con sus palabras de vida eterna. Agradecemos su preferencia y la disposición de compartir en sus redes sociales estos programas elaborados con mucho cariño para ustedes y para quienes reciban la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Este es su programa Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Comenzamos.
palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento. Me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Ahora ya no cabe duda, ni por un momento, que si clamo con fe, tu poder yo siento. Pendiente de mí, tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Gracias, Jesús, gracias. Al leer la Biblia en su lengua materna, las personas pueden comprender mejor los conceptos, historias y enseñanzas bíblicas, lo que les permite aplicar estos principios en su vida diaria. Damos la bienvenida a nuestra primera conferencista, la maestra Susie Splinker, asesora familiar. Dispongamos nuestra atención a su enseñanza. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Susie Splinker y me da mucho gusto estar con ustedes hoy participando en este agosto, mes de la Biblia. Quiero comenzar agradeciendo de corazón a la Sociedad Bíblica de esta hermosa invitación, especialmente en este mes, agosto, mes de la Biblia, cuando celebramos con gozo
que tenemos la palabra del Señor. Y esta es una oportunidad muy valiosa para establecer la palabra como centro de nuestras vidas. Los hogares son más firmes cuando tienen la palabra del Señor. Hoy tenemos este hermoso tema para presentarles y mi nombre es Susi y me da mucho gusto estar con ustedes. Este es un tema muy apasionante, la Biblia en el hogar, lámpara para nuestra familia. Basado en Deuteronomio 6 del 4 al 9, leemos y reflexionamos sobre cómo hacer de la palabra de Dios no solo un libro que esté ahí en nuestra casa, en nuestra estantería, sino como la voz viva de Dios en nuestra casa, en nuestras conversaciones, en las decisiones que hacemos, en nuestras emociones y en nuestras relaciones familiares. La Biblia nos ayuda a construir una fe que se construye en casa. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, se nos dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte. Dios nos dio su palabra y para que su palabra sea leída no solo en el templo, sino nos las dio para el hogar, porque el hogar es el primer altar y los padres somos los primeros pastores. Sin embargo, hay una estadística que nos dice que solo el 29% de las familias cristianas oran o leen la Biblia juntos de forma regular, solo el 29%, según el Barna Group. Y a pesar de eso, el 85% de los cristianos adultos practicantes reconocen que su fe nació principalmente en el hogar y no en la iglesia. Esto nos recuerda algo. Nuestros hijos no necesitan solo oírnos hablar de la palabra de Dios, necesitan vernos vivir lo que creemos, ¿sí? No solo que tú seas un cristiano, sino que muestres que eres un cristiano. Una fe vivida en casa es una fe que deja huella para toda la vida. Ahora, es muy importante saber que la Biblia es una lámpara en medio de la confusión. Vivimos tiempos difíciles, estamos pasando por situaciones extremas. Hay países que viven en pobreza, hay familias que no tienen que comer, hay padres de familia que se preocupan todos los días por lo que pueda o no pueda pasarle a sus hijos, a su familia y a ellos mismos. Hay muchos hogares que tienen confusión debido a los problemas económicos o debido a la salud. Y es ahí donde la Biblia es como una lámpara. La Biblia nos dice que en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos tiempos difíciles. Hay muchos caminos que seguir, pero hay poca dirección. Las redes sociales muestran una tendencia, las modas y la cultura te muestran otra tendencia y las ideologías cambiantes te pueden desorientar. Imagínate que el 63% de los adolescentes cristianos admite sentirse confundido por los mensajes opuestos que recibe del mundo. 63% de los adolescentes cristianos. Y tristemente el 48% de los hogares cristianos nunca hablan de la Biblia en momentos cotidianos, como las comidas o las reuniones. No hagamos de la Biblia un libro religioso. Hagamos de la Biblia un libro que sea parte de nuestras vidas, que sea parte de nuestro diario vivir, que nuestros hijos, cuando nosotros hablemos de la palabra, no lo vean como algo religioso, sino lo vean como algo divertido, como parte de sus vidas. Es urgente dejar que la palabra ilumine nuestro hogar. Un versículo en la puerta del refrigerador,
una lectura breve al dormir, una conversación sobre lo que aprendimos el día que fuimos a la reunión. Prende pequeñas luces que disipan la oscuridad. Donde la Biblia alumbra, la confusión se disipa. Que nosotros mismos seamos agentes que ataquemos las tinieblas. La mejor forma de atacar las tinieblas, la mejor forma de evitar la confusión es invitar la palabra de Dios a nuestras vidas. La Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que conforme a lo que en él está escrito, entonces te apartarás del mal y todo te saldrá bien. Cuando nosotros ponemos nuestro fundamento en la palabra, las cosas empiezan a funcionar mejor. A veces estás en una crisis y no necesariamente es alegría, pero es mejor porque sabes que Dios está contigo. Muchos de nosotros vivimos situaciones difíciles, pero podemos confrontar mejor teniendo la palabra de nuestro lado. La palabra es una lámpara, la palabra es una guía, nos dice qué hacer y cómo resolver los problemas en las situaciones difíciles o complicadas. Que la complicación de la vida te encuentre escuchando la palabra. Recuerdo muy bien, hace algunos meses, que yo estaba pasando una situación muy difícil y muy complicada. Tenía problemas en el trabajo, tenía problemas con mi familia, tenía problemas económicos y no sabía qué hacer. Pero decidí hacer algo. Decidí leer el mismo salmo durante 2 meses y leí el Salmo 121, que ese salmo nos recuerda, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Entonces yo comencé a proclamar este salmo y empecé a proclamar palabras que decían, mi casa y yo serviremos al Señor. Y proclamé la palabra y la leí la palabra y me encontré con mis muchachos que ellos también estaban proclamando la palabra. Las situaciones no cambiaron. Las situaciones fueron las mismas. Sigue siendo difícil esta situación. Sin embargo, yo tengo la Biblia que me anima, la Biblia que me dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. La palabra de Dios es una lámpara en medio de la oscuridad. Amigo que me escuchas, amiga que estás aquí escuchando, pon la palabra en tu vida, ponla cuando vas a la calle, cuando vas al trabajo. La Biblia no es para el domingo nada más. La Biblia no es nada más para que esté ahí adornando nuestra casa y que muestre que somos muy cristianos. La Biblia es para que la tengas en tu corazón, para que la guardes, para que la leas. Pon un versículo en el refrigerador, mándale un detallito con un texto a tu hijito que tenga un versículo bíblico. Despídete de tu esposo en la mañana mencionando las escrituras. ¿Y por qué no un salmo al dormirnos? Un pequeño versículo, un pequeño proverbio cuando comemos. Que la Biblia alumbre todo tu caminar, porque vas a hacer que la Biblia sea parte de tu vida y de tu casa, no como algo religioso que haces una vez a la semana, sino algo que puedes hacer todos los días. Todos los días invita a la palabra de Dios con tus hijos, invítalos a escucharla, que sea algo ameno, que sea simpático, que sea agradable, que sea con una canción, con una broma, con un chiste. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios es hermosa y debes de traerla a tu familia. Y bueno, aquí estamos hablando acerca de la importancia de la palabra y cómo la palabra puede transformar nuestras casas. Debes de hacer de la Biblia parte de tu vida y parte de tu casa. Y estamos hablando en este
agosto, mes de la Biblia, acerca de la importancia de la Biblia como parte de tu familia y cómo podemos integrar la palabra en nuestra rutina familiar. Deuteronomio 6, del 7 al 9 nos dice, y la atarás como señal en tu mano, la escribirás en los postes de tu casa. Yo he ido a casas y mi casa también tiene versículos. Hay cuadros que muestran versículos y los puedes poner ahí. Y cuando estás atribulado, volteas y ves el versículo que está ahí en la pared de tu casa y te anima. Hay muchas librerías donde puedes encontrar estos versículos. Dice, Dios no pidió largos rituales, pidió constancia y corazón. Sin embargo, las estadísticas nos dicen lo contrario. Solo hay 13% de los cristianos que leen la Biblia diariamente. Según la Sociedad Bíblica de Estados Unidos, este es un porcentaje. Solamente 13% de los cristianos leen su Biblia diariamente. Pero hay buenas noticias. Las familias que oran o leen la Biblia al menos una vez por la semana reportan sentirse mejor. Un 57% están más unidos y con un propósito compartido. La familia que ora unida permanece unida. Imagínate si además de orar, agregas a tu rutina diaria de tu casa la palabra. No se trata de tener grandes actos ni grandes gastos, sino gestos sencillos, un canto al barrer. A ver, familia, vamos a limpiar el garage, vamos a limpiar la cochera y puedes estar poniendo canciones de alabanza que te animen, una frase de bendición al despedirse de tus hijos, un versículo declarado juntos en una prueba, en una dificultad. No necesitas tener tiempo perfecto, solo momentos sinceros. ¿Sabes qué? A la hora de cenar, después de que ya terminaste y que todos ayudaron para lavar los trastes y limpiar la cocina, vuelves volverte a sentar en la mesa y entonces vas a decir, vamos a compartir qué nos pasó hoy. Fíjate que esta parte de la escritura me animó. Ese libro de los reyes, cuando los reyes inicuos regresan a las cosas malas, me acordó que la otra vez yo también hice lo mismo. Se vale ser vulnerables, se vale hablar de nuestra vida y por qué no también hablar de esos personajes de la Biblia que también fueron vulnerables, que también pasaron por cosas muy difíciles. Algunos cometieron errores y algunos los enmendaron. Pero todos esos personajes y esas vidas de las Sagradas Escrituras nos animan a nosotros a seguir adelante. Así que tú continúa leyendo la palabra, no solamente los salmos, no solamente los proverbios, la Biblia completa. Hay muchos planes de leer la Biblia en un año. La puedes leer en un año con tu familia, puedes poner pequeños versículos y es muy importante también que integres la vida a tu rutina personal diaria. En vez de levantarte y ver el celular y ver si alguien te mandó un texto, si te mandaron un like o si te dieron un me gusta a tu publicación de las redes sociales, ¿por qué no empiezas orando? ¿Por qué no empiezas leyendo la palabra? Y entonces tu vida va a cambiar y vas a impartir ese cambio hacia los demás. Es como una flor que se abre y todos la voltean y así va a suceder en tu vida y en la vida de los tuyos. La palabra deja un fruto en generaciones. La palabra de Dios no solamente te impacta a ti, sino impacta a generaciones. Isaías 55:11 nos dice, así será mi palabra, no volverá vacía. A veces nos sentimos cansados y pensamos que sembramos en vano. A veces sentimos que ya le di mucho tiempo en la Biblia a mi adolescente, a mi señorita, y parece que no me hace caso, parece que no le importa. O aquel joven que está un poco rebelde y tú le insistes con la palabra y él se enoja y se va. ¿Te digo algo bonito? La palabra del Señor no regresa vacía, ¿sí? Cuando sembramos, no sembramos en vano. Cuando nuestros hijos nos escuchan o nuestro esposo que nos escucha, que no ora, que no quiere la palabra,
nosotros nos sentimos como un poco tristes, un poco enojados, quizás cuando tus nietecitos no te entienden, pero la estadística nos recuerda que lo que la Biblia ya prometió. Los niños que crecen en un hogar donde la fe se vive activamente tienen 82% más probabilidades de mantener su fe en la adultez. Aunque no veas un fruto ahora, la familia puede cambiar, porque la palabra de Dios no regresa vacía y la semilla está viva. Sí, ahí está la semillita, ahí está en su corazón y en su tiempo confía y ten fe. En su tiempo dará su respuesta. El libro de Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una casa con la Biblia abierta es una casa con la luz encendida. Enciende la luz de la palabra, no nada más cuando estás muy emocionado y muy contento en la iglesia. Enciende la luz de la palabra en tu casa. Lee la Biblia con tus hijos. Anímalos cuando están en una tribulación diciéndole, mira, aquí viene la escritura. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y ellos van a aprender que cuando tengan un problema, cuando tengan una dificultad, pueden acudir a la hermosa palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos. La palabra de Dios es poderosa, es como una espada que nos atraviesa. Y cuando estamos en momentos de dificultad y de conflicto, entonces viene la palabra y Dios nos recuerda, aquí yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. La palabra en nuestra familia va a transformar nuestro hogar. Una familia que ora unida permanece unida. Si tú decides transformar tu familia leyendo la palabra, no nada más va a haber una transformación en tu familia, va a haber una transformación en la comunidad, va a haber una transformación en la toma de decisiones. Recuerda, la Biblia debe de ser el centro para tu familia, sin que lo hagas religioso. Hazlo como algo de todos los días, así como cuentas un chiste y dices algo que leíste en las redes o alguien te contó algo impactante o las noticias. Haz lo mismo con la palabra, que sea algo parte de tu vida y algo sencillo. Y en este día quiero dar gracias a la Sociedad Bíblica de México en este mes de agosto, mes de la Biblia, que estamos hablando de la importancia de la Biblia en la casa. Que tengas un día bendecido y que todo te salga bien. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Soy Susie Splinker y me dio mucho gusto participar en este agosto, mes de la Biblia. Que Dios te bendiga. Bendecimos y agradecemos a nuestra amiga Susie Splinker por su participación en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Gracias por continuar con nosotros y por enviar el link de nuestro programa a sus contactos. Regresamos. ¿Quieres aprender a orar como lo enseña la Biblia? A lo largo de toda la Escritura, la oración ha sido el gran medio de comunicación con Dios, el espacio donde encontramos dirección, fortaleza y refugio. La Biblia de Estudio de Oraciones te guía paso a paso para fortalecer esta disciplina espiritual, ayudándote a buscar la presencia, la guía y la voluntad de Dios para tu vida, tu familia y tu ministerio. Artículos devocionales, cómo orar, por qué orar, los beneficios de la oración, quién nos enseña a orar. 44 modelos de oración con códigos QR para escucharlas en audio. 70 códigos QR con un completo panorama general de la Biblia. Una herramienta práctica y profunda para aprender a orar y vivir la oración como un estilo de vida. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea. Para que ningún mexicano
se pierda. No lo diga tanto como debería mencionar. Quizá mi mente olvida cuando sé que debería recordar. Sé que me has dado tanto, sé que me has dado más, mucho más de lo que yo merezco, mucho más, mucho más. Quiero agradecer, te vengo a decir gracias otra vez. Con todo mi ser vuelvo a recordar tu fidelidad, porque me faltan las palabras para expresar. Quizá se junten mis errores, me escondo cuando vienes a buscarme. Quizá escucho tantas voces que me distraen cuando quieres hablar. Sé que tu vida has dado, sé que me amas así, que en una cruz mostraste somos dos para ti. Tú amas así. Quiero agradecer, te vengo a decir gracias otra vez. Con todo mi ser vuelvo a recordar tu fidelidad, porque me faltan las palabras para expresar mi gratitud. Mi gratitud. Tu gracia y bondad no acabarán, tu amor eterno me seguirá. Mi corazón te adorará con gratitud por siempre. Tu gracia y bondad no acabarán, tu amor eterno me seguirá. Mi corazón te adorará con gratitud por siempre. Quiero agradecer, te vengo a decir gracias otra vez. Con todo mi ser vuelvo a recordar tu fidelidad, porque me faltan las palabras para expresar, porque me faltan las
para agradecer. La Sociedad Bíblica de México, además de la traducción completa a 7 idiomas nativos, también produce audiolibros y videos de libros de la Biblia traducidos a la lengua de señas mexicana. Recibamos con mucho cariño a Cristel Ferrer, pastora de la congregación Grupo Koinonia. Hola, buen día. Para mí es nuevamente un gusto poder participar en este mes de la Biblia con la Semana de la Traducción de la Biblia. Qué bonito título le ha puesto la Sociedad Bíblica a esta semana. Y vemos la importancia de la palabra de Dios en nuestra familia. A mí me toca compartir con ustedes el tema acerca de la familia, precisamente. La Biblia en el hogar, lámpara para nuestra familia. Y me gustaría que me acompañaran en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Y la palabra del Señor dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate la importancia que nos menciona la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de que Jehová es uno solo, y nos está hablando acerca de que no hay a otra persona a quien más amar, sino primeramente a Dios. Y habla acerca de un orden cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, y después en tu vida es Dios, después es tu pareja, después son tus hijos. Y Dios es un Dios de orden y para Él es tan importante que nosotros lo pongamos como nuestra prioridad. Y hay algo que a mí me impacta. Yo siempre cuando levanto oración al Señor, siempre le pido que Dios alinee mi mente, mi voluntad y mi espíritu. Y aquí cuando el Señor nos menciona de cómo debemos amarlo a Él, dice que lo debemos de amar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra voluntad no va a querer hacerlo, pero cuando nos dejamos alinear a su voluntad, todo fluye de otra manera. Y sobre todo no es algo... Cumple esta palabra un propósito más profundo, que no solamente es nosotros, nuestra relación personal con Dios, sino también que nosotros debemos de repetirla a nuestra generación. En este caso, el Señor me ha bendecido con 2 preciosos varones, Pablo Daniel y Emanuel. Cada uno de mis hijos nació en una temporada muy diferente de mi vida y sus nombres marcan un destino, un propósito, una profecía para ellos en su vida, en su desarrollar en el propósito que Dios los ha llamado a hacer. Mi hijo el mayor tiene 19 años y el hijo más pequeño tiene 7 años. Y algo muy importante que yo he visto en la vida de mis hijos es la presencia de Dios. Y algo que yo les puedo heredar, la mejor manera en que yo les puedo dar un regalo especial a ellos es bendiciéndolos, pero sobre todo enseñándoles la importancia de la palabra de Dios en sus vidas. Y sobre todo es sembrarlas en su corazón. Y yo no me canso ni de día y de noche repetirle estas bendiciones a mis hijos. A mí me encanta mucho el libro de Deuteronomio porque ahí nos marcan muchas bendiciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Él nos da muchos consejos. Pero para poder disfrutar de esas bendiciones necesitamos obedecer. Y algo que nosotros no debemos de dejar de hacer es enseñarles a nuestros hijos, repetirlas días de noche, hablar con ellos de la palabra de Dios. Dice algo muy importante, no solamente en tu casa, sino dice cuando estés afuera en el camino realizando tus actividades cotidianas, cuando te duermas, cuando te levantes, es una relación personal que se vive día con día.
Y la mejor manera en que nosotros podemos instruir a nuestros hijos es a través de la palabra de Dios. Y dice que siempre va a estar presente como una señal en nuestra mano, en los frontales de nuestros ojos, y quiere decir en nuestra mente. ¿Cómo es como Dios va renovando nuestros pensamientos a través de su palabra? A través de la palabra de Dios se van lavando nuestros pensamientos pecaminosos y vamos adquiriendo cada día sabiduría y vamos a escribirlas en las postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir? Que nada, cuando tú tienes una casa, tú eres el que marca el límite. Siempre una casa tiene una puerta y lo que suceda dentro de tu casa es lo más importante que tú puedes heredarle a tus hijos. ¿Por qué? Porque cuando allá afuera, una vez que ya abres tu casa, ya entramos en el mundo natural. Pero como nosotros somos personas espirituales, todo lo que nosotros hagamos en nuestro hogar se va a reflejar en nuestra sociedad. Y es por eso la importancia de tener constantemente la palabra de Dios en nuestra vida diaria. La familia es fundamental para el desarrollo humano y de la sociedad, ya que es el primer entorno donde se aprenden valores y se forman habilidades sociales. La familia es tan importante porque ese es el lugar donde se brinda ese apoyo emocional, esa seguridad, ese sentido de pertenencia que fomenta el desarrollo personal de cada uno de los que le integran. A través de la familia se transmiten valores como el respeto, como la honestidad, como la tolerancia, como la responsabilidad, y hay un sinfín de valores. Y a través de la familia se transmiten esos valores. Los valores siempre van a ser muy importantes porque nos ayudan a vivir una vida plena, a construir relaciones saludables y a contribuir en el bienestar de la sociedad. Los valores nos ayudan a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto y cómo debemos de actuar de acuerdo con esos principios, tanto en nuestras acciones individuales como en nuestras relaciones con los demás. Y a mí me gustaría poderles compartir acerca de dos personajes muy importantes que en mi parecer han sido referentes en cuanto a la educación y en cuanto a las decisiones que hemos tenido que tomar a veces los padres como familia. Y es la importancia de tener a Dios en nuestra casa, de servirle a Dios, de involucrar a todos los que están en nuestra casa al servicio del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis que hubo un momento en donde la tierra se había corrompido por la maldad de las personas. Entonces Dios miró desde los cielos la tierra y vio que las acciones del hombre eran de continuo al pecado y de igual manera sus pensamientos se inclinaban hacia el pecado. Se había corrompido totalmente la tierra, había entrado en una desobediencia enorme. Sin embargo, Dios dice, no para siempre voy a contender con el hombre, con mi espíritu con el hombre. Y es en ese momento donde Dios vio a Noé y vio que era un hombre justo en esa generación. Dios se revela a Noé y le dice, voy a destruir la tierra porque están corrompidos. Toda carne va a desaparecer. Así que construye un arca. Y todos hemos oído hablar de la famosa arca de Noé, los animales y las personas que se salvan del diluvio. Las únicas que se salvaron fueron las que estaban dentro del arca. Pero Noé empieza a construir un arca. Dios le dice a Noé, entra tú y tu casa, porque he visto que eres un hombre justo en esta generación. ¿Qué hace Noé? Noé entra con su familia, con su esposa, con sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solo entran ellos y son los únicos que alcanzaron la salvación. Solo 8 personas entraron al arca. Todo lo demás, cuando llegó el diluvio,
fue destruido en su totalidad. La Biblia dice que vino el diluvio y arrasó con toda la raza humana, con animales y demás. Y aquí me gustaría hacerles un pequeño paréntesis. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2:5, menciona a Noé que fue un pregonero de justicia. ¿Qué significa pregonero? Es proclamar la palabra de Dios. Noé no se cansó de compartir la palabra de Dios, a pesar que la gente se estaba burlando en ese proceso. Cuando Dios le llama, cuando Dios le revela lo que va a hacer con la tierra y con la humanidad, la gente se burlaba. Pero a pesar de que la gente se burlaba, a pesar de que la gente no le hacía caso, Noé siguió pregonando la palabra de Dios. Si algo podemos aprender de Noé es la importancia de predicar la palabra de Dios a una generación. Aunque pasó más de 100 años predicando la palabra de Dios, el juicio del diluvio que venía, nadie se pudo arrepentir. Aparentemente no tuvo los resultados que él deseaba, pero logró salvarse él y su familia. Como comentaba hace un rato, nadie le hizo caso a Noé por más de 100 años. Imagínate a una persona que está predicando constantemente la palabra de Dios y pareciera que a nadie le importa lo que tú estás compartiendo de parte de Dios. Para mí, Noé fue uno de los predicadores más exitosos que haya existido en esta tierra. Puede ser, en nuestro día actual podemos ver infinidad de iglesias, infinidad de predicadores, de pastores, mucha gente importante que ha traído a los pies de Cristo a muchas personas, y vemos muchas megas iglesias. Imagínate remontarnos en el tiempo de Noé, pues muchos pueden creer o pueden llegar a pensar que Noé no fue un predicador exitoso, o podríamos decir que fracasó en su llamado, pero para mí fue uno de los mejores predicadores que han existido aquí en la tierra. ¿Por qué? Primero, porque Noé tuvo la palabra revelada de Dios en su vida. A él no le habló un profeta. Dios mismo bajó del cielo y habla con Noé y le dice lo que va a suceder. Fue una palabra reveladora porque hablaba acerca de una destrucción y de un juicio que posteriormente lo vemos en el Nuevo Testamento. Fue el primero que mencionó acerca de un juicio que Dios traía a la tierra. Entonces fue una palabra reveladora. Le dice lo que está a punto de suceder. O sea, Dios le da el privilegio de escucharlo y le cuenta lo que él piensa hacer en ese momento, para que Noé tuviera un mensaje que emitir a toda la gente que lo iba a estar escuchando. Entonces el mensaje de Noé fue acerca de la salvación, acerca del arrepentimiento, acerca de la obediencia a los principios que Dios nos estableció en su palabra a través de los mandamientos. Noé tiene una palabra revelada del mismo Dios que sale de la boca de Dios. Sin embargo, a pesar de haber oído a Dios, de tener una palabra de Dios, de haber tenido un encuentro personal con Dios, nadie le hace caso. Sin embargo, Noé no se desanimó. Noé siguió predicando el mensaje de la salvación. Noé estaba totalmente convencido de su llamado y que Dios lo había enviado, y de la dirección de Dios en su vida. Entonces vemos a un Noé que era obediente. ¿Por qué? Porque tenía una relación personal con Dios, pero no solamente una relación personal con Dios, sino que él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Él permaneció fiel a lo que Dios le había revelado. Ojalá que en esta generación hubieran más padres como Noé, que a pesar de que nadie le hace caso,
se asegura que en su casa le obedezcan y le sirvan a Dios. Hay dos grandes tesoros que puedo ver en la vida de Noé. Primero, fue que ayudó y trabajó para que su casa se salvara. ¿Por qué? Porque a pesar de que él escuchaba las burlas, el rechazo de la gente, del mensaje de salvación que él traía para ese tiempo, decidió decir Noé, yo voy a trabajar para que ninguno de mis hijos se pierda. Porque si yo salvo a mis hijos, a mi esposa, a mis nueras, tendré una generación bendecida por Dios. Él se enfocó en su familia, aunque los demás lo despreciaron. Y en Génesis, algo muy importante que vemos en el libro de Génesis 9, versículo 8 y 9. Fíjate algo muy importante. Pasa el diluvio, pasan los 40 días, los 40 noches, y hay un momento en donde Noé sale del arca y dice la palabra de Dios, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, es aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Fíjate algo muy importante. Cuando Dios llama a Noé, fue a Noé solo. A él se le revela. Dios habla con Noé. Pero después del diluvio, vemos aquí que Dios no solamente ya habla con Noé, sino está hablando con sus hijos también. Sus hijos también ya le escuchan. Y no solamente hace un pacto con Noé, sino hace también con sus hijos. Algo muy importante de que todo el trabajo de 100 años que aparentemente no había dado fruto, ahora sus ojos estaban viendo el propósito del cumplimiento de ese diluvio. Y cuando Noé comienza a construir el arca, el único que oye a Dios es Noé. Aquí claramente la palabra nos está diciendo, cuando no estaba predicando, cuando tenía, el único que estaba predicando el mensaje de la salvación, cuando Noé estaba construyendo el arca, vemos que el único era Noé. Sus hijos no tenían en ese tiempo una relación con Dios, pero Noé se encargó de ¿qué? De enseñarles. Les ayudó a salvarse, les enseñó, les predicó, les guió en ese proceso en donde él estuvo esos 40 días y 40 noches dentro del arca. Ellos tuvieron un encuentro personal de Dios, por eso se llama el arca de la salvación. Esa arca que Dios había diseñado para que Noé la construyera era para un propósito que Dios tenía para él y su familia, que no se perdiera su familia, porque Noé era un hombre, él era el único hombre justo en ese momento, en ese tiempo. Pero ahora que termina el diluvio, sus hijos ahora están escuchando la voz de Dios. Ahora Dios no solo hace pacto con Noé, sino también hace pacto con los hijos y con sus generaciones venideras. En este siglo XXI necesitamos un Noé que se levante, que ayude a sus hijos a que se salven, pero que los encaminen a que ellos tengan una relación personal con Dios, que puedan hablar con Dios así como tú y Dios hablan. Es algo muy importante que podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Nuestra familia debe ser lo más importante, es el tesoro más valioso que Dios ha depositado en nuestras manos y que un día nosotros vamos a dar fruto de ello. Para mí no es el hombre más exitoso porque ayudó a sus hijos a salvarse, ayudó a que ellos tuvieran esa relación personal con Dios, y es ahí donde nosotros estamos fallando como iglesia. ¿Por qué? Porque nos enfocamos por salvar a los de afuera que a los que están dentro de nuestra casa.
Tanto el uno como el otro son importantes. Eso nos debe de quedar muy claro. Tu primer ministerio es tu familia. Tu primer responsabilidad es tu familia. Cuando Dios nos llame a su presencia, Dios nos va a pedir cuentas de nuestra familia. Y necesitamos una generación que salve primero a los que están dentro de casa. ¿Para qué? Para que podamos salvar a los que están fuera de ellos. Primero es tu familia, después son tus vecinos, tus conocidos. La gente por eso no se convierte. La gente no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ven nuestra familia. Te apuesto a que si ellos vieran que cómo somos como familia, la gente quisiera conocer de Dios, pero desgraciadamente hemos abierto la puerta al enemigo y hay muchos hogares donde nuestros hijos, nuestros familiares no tienen una relación personal con Dios y nosotros hemos aceptado esas condiciones, pero es el momento en donde nosotros tenemos que sembrar la palabra y aplicar la palabra de Dios para que nuestra generación no se pierda. ¿De qué vale que ganes el mundo entero mientras tus hijos están atados al enemigo? Tenemos que escribir otra historia como lo que dice el libro de Josué. Fíjate algo muy importante. Otra de las personas que a mí me llaman mucho la atención es Josué. Y en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate algo muy importante. A mí me gusta mucho la actitud de Josué. Josué lo conocemos como un conquistador. Fue el sucesor de Moisés. Josué tenía esas agallas, esa determinación, y dice en este versículo, escogeos hoy a quien sirváis. Algo muy importante que caracteriza la vida de Josué es que él tomó una decisión y dijo, hoy tienes que tomar una decisión. Habla acerca de que era un hombre que tenía una convicción, que para él era decisivo, no era un hombre fluctuante, que tenía autoridad, en que decía, hoy estableció un límite y no tardó en establecer esos límites. Y necesitamos ser como esos Josué, porque él dijo, vas a servir a los dioses ajenos de nuestros padres, pero ustedes son un pueblo rebelde, prácticamente así les dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vemos aquí otro hombre, un hombre de Dios, que decide y que toma su lugar de autoridad de profeta. Y dice, yo y mi casa. Y es algo que nosotros tenemos que tomar, es una determinación a quién vamos a servir. Y dice, yo voy a servir a Jehová. Necesitamos ser más efectivos en la casa. No solo tener un hogar, sino tener un altar de oración donde nuestra familia tenga encuentros con Dios diariamente. Nosotros como padres somos responsables del final de cada uno de nuestros hijos. Tenemos que guiar con amor y con sabiduría a nuestros hijos. Darles a entender que fuera de Dios no hay nada, que fuera de Dios no hay futuro. Nosotros somos responsables, como lo hemos visto como Noé, como Josué, de ayudar a que nuestros hijos entiendan de que ellos le pertenecen a Dios. Hay que sembrar en nuestros hijos la salvación de Cristo, la palabra del Dios viviente. Cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor, lo está diciendo en un momento en que José estaba ya harto, cansado de un pueblo
que se había desviado de Dios para adorar a otros dioses, para adorar a los dioses de los amorreos, a dioses paganos, que era totalmente opuesto a lo que ellos habían visto durante su transitar en Egipto, y que Dios cómo los saca del desierto. Habían visto muchos milagros y él ya estaba cansado. Entonces Josué se levanta y les dice, si bien les parece, ustedes sirven a los dioses que se les antoje, a los dioses de los amorreos, pero desde hoy, yo que soy su líder, yo he decidido servir con mi casa al Señor. En pocas palabras, Josué le estaba diciendo, si ustedes se quieren corromper, corrómpanse con las tradiciones paganas, pero yo y mi casa no nos vamos a prestar a corrompernos. Nosotros hemos decidido amar al Señor. Josué tomó la decisión de no dejarse influenciar por las tradiciones paganas y de todas esas actividades que iban tras otros dioses ajenos. Dice, ni yo ni mis hijos. Y entonces él toma una decisión de cerrar las puertas a los dioses falsos y abre la puerta para el Dios verdadero, que es Jesucristo. Dios le pone un punto, pone un alto, pone un límite, marcó una autoridad e influencia hacia sus hijos. Estamos viviendo un tiempo en donde nosotros tenemos que decir de la puerta hacia afuera se pueden aplicar las leyes que nuestro gobierno quiera aprobar. Adelante, no vamos a hacer nada. Pero de la puerta hacia adentro de mi casa, yo creo en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios viviente. Aquí gobierna Cristo, aquí gobierna la palabra de Dios, aquí gobiernan los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Este es el tipo de cristiano que necesitamos hoy en día, vivir el evangelio de Dios. Mi casa, mi esposo, mis hijos, viviremos la palabra de Dios en nuestras vidas, el evangelio de Dios viviente. Tenemos que entender que no podemos tener sociedades libres si tenemos casas atadas. La salvación comienza en tu casa. Lo que hace falta a nuestra casa es lo que está haciendo falta en el mundo, que es la palabra de Dios. Si en tu casa no hay disciplina, la sociedad carecerá de disciplina. Si en tu casa no hay amor, en la sociedad habrá falta de amor. Y así podemos poner un sinfín de ejemplos. La transformación de la sociedad no comienza en una escuela, comienza en tu casa, con tu familia, en tu hogar. Tú y tu casa fueron llamados a ser luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las tinieblas. El avivamiento que tanto esperamos comienza en tu casa, no en la iglesia. Los cambios comienzan en la casa. La salvación está dentro de tu casa, está en la palabra de Dios. Te invito a que el día de hoy construyas el arca de salvación para tu familia. Que Dios te bendiga. Bendecimos y agradecemos a nuestra amiga Cristel Ferrer por compartir la palabra con nosotros. ¿Quieres caminar cada día más cerca de Dios? La vida devocional es el camino para mantener una comunión constante con nuestro Señor, a través de la oración, la lectura y la reflexión diaria de su palabra. La Biblia de Estudio Devocional 365 te acompaña durante todo el año con los devocionales que fortalecen tu fe, te ayudan a conocer más a Dios y a reconocer su obra en tu vida. 365 devocionales con aplicaciones prácticas, columnas en blanco para tus propias reflexiones, concordancia bíblica, disponible en pasta dura e imitación piel,
Una herramienta que iluminará tu caminar diario con Dios, para que puedas decir como el salmista: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Biblia de Estudio Devocional 365, un encuentro con Dios cada día. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. La traducción de la Biblia es una herramienta poderosa para la transformación del individuo y, por consiguiente, para las familias en un mundo extraviado y sin dirección. Sumémonos a la causa bíblica. Los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana para continuar con más de agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Hasta pronto.